esta materia? Serie de funciones. Gracias. Serie funcional, el tema 7, si no me equivoco. Sí. El penúltimo. De la guía 10, ahora sí. Ya. ¿Qué había pasado? Que había pasado antes. Ya. El ejercicio 1 nos pide: dada la sucesión de funciones f sub n de x igual a 1 menos x. Creo que la copié mal. Creo que me falta algo. No, pero la copié mal en el enunciado nomás. X a la n creo que es. N igual a 1 infinito. Sí, eso había faltado el n. Definidas en el intervalo cero coma uno, calcular si existe el límite de esta sucesión. Ya. El primer ejercicio hasta cierto punto es volver a cálculo, a sucesiones. Simplemente calcular el límite de una sucesión. Solo que en este caso también te mezcla un poquito con funciones. Bueno, el límite de esta sucesión será el límite de esta sucesión será una función a su vez, que estará por f de x igual a límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x. Esto en general. En nuestro caso, veamos. La función está definida en el intervalo 0, 1, incluyendo ambos extremos. Notamos que f sub n es igual a... Cuando x es igual a 0, ¿qué pasa? 1. 1. Y cuando es distinto de 0 es 1 menos x. A la n, ambas cosas. Esto es cuando x es igual a 0 y cuando x está en 0,1. Lo que implica que f de x, que es el límite, será cuando 1 menos x es menor que 1. ¿Qué va a pasar cuando lo elevo a n? ¿Hacia dónde va a ir? A 0. A 0. Y 1 elevado a n, cuando n tiende a infinito. Muy difíciles. 1. 1. Cuando x igual a 0 y cuando x está en el intervalo 0,1. Y eso sería el primer ejercicio. Es simplemente calcular los límites y ver que se comporta distinto dependiendo del valor de x. Aquí era una función más facilita, pero en general hay que analizar el comportamiento en ciertos casos especiales, porque pueden pasar cosas así. Sí, y no hay mucho más que añadir de este ejercicio. El siguiente, por otra parte, nos dice: considérense las funciones f sub n de x igual a
x dividido 1 más nx cuadrado. Encuentre la función límite que es f de x igual a límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x. Y por otro lado, calcule la derivada de f de x. Sea también la sucesión g sub n de x igual a f' de x. Aquí creo que de nuevo copié mal el enunciado, ¿no? Sí, f' sub n de x. Encuentre la función límite g de x igual a límite cuando n tiende a infinito de g sub n. Demuestre que f' de x existe para todo x y que f' de 0 es distinto a g de 0. Y para qué valores de x se cumple que f' de x es igual a g de x. Ya, es un enunciado más o menos larguito, pero el ejercicio realmente no lo es tanto. Lo primero que nos piden, como dice, es la función límite. Notemos que para x en R, f de x es el límite cuando n tiende a infinito de x dividido 1 más nx cuadrado. N está en el denominador, por lo cual cuando n va a infinito, la función entera va a 0 directamente. Y se puede comprobar que esto es válido para todo x, incluyendo infinito, porque se tiene, en efecto, para x tendiendo a más menos infinito, para que se note que no es una determinación infinito-infinito, sería f de x es igual a límite cuando n tiende a infinito y límite cuando x tiende a más menos infinito de x dividido 1 más nx cuadrado. En este caso sería una determinación infinito partido infinito, por lo cual, ¿qué podemos hacer? Regla del L'Hopital. Derivamos con respecto a x y nos queda límite cuando n tiende a infinito, límite cuando x tiende a más menos infinito de 1 sobre 2nx. Y en ese caso, efectivamente, también se va a 0. O sea que esto se cumple para todo x en R efectivamente, incluyendo los valores infinitos. Así, como f de x es igual a 0 para todo x en R, se tiene que la derivada de una constante es 0. En particular, la derivada de 0 es 0 para todo x en R.
Por otro lado, la función g sub n de x es la derivada de f sub n de x, que será, por regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, 1 por 1 más nx cuadrado, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, x por 2nx, dividido el segundo al cuadrado. 1 más nx cuadrado al cuadrado, que esto es igual a 1 menos nx cuadrado dividido 1 más nx cuadrado cuadrado. Notamos que en este caso, si x es igual a 0, ¿cuánto nos va a dar la g sub n? Uno. 1. Este era un caso particular. Ahora, para otros valores, bueno, mejor escrito, para x distinto de 0, bueno, y esto implica a su vez que g de 0 es 1, porque el factor n desaparece al momento de tomar el límite. Y para x distinto de 0, g sub x, que es el límite cuando n tiende a infinito, de 1 menos nx cuadrado, dividido 1 más nx cuadrado al cuadrado, queda como el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n cuadrado menos x cuadrado partido n, dividido 1 sobre n más x cuadrado al cuadrado. Aquí, ¿qué hice? Saqué el n cuadrado del factor y queda dividiéndolo de arriba también. Saqué el n cuadrado, por así decirlo, de arriba para poder cancelarlos. Y esto, como sabemos, se va a 0. Y esto se cumple, como dije, para x distinto de 0. Con lo cual, g de x será 1 cuando x es igual a 0 y 0 cuando x es distinto de 0. Vimos anteriormente que f' existe para todo x en R, con lo cual cumplimos con una parte del enunciado, que es demuestre que f existe para todo x. Notamos que f' de 0, como se mencionó arriba, es 0. Y a su vez, g de x es g de 0, perdón, es 1. Con lo cual, se aprecia que f' de 0 es distinto a g de 0. Y notamos a su vez que nos preguntan, ¿para qué valores de x se cumple que la derivada de f es igual a g? Bueno, para todo valor que sea distinto de 0. Además, f de x es igual a g de x, f', perdón, cuando x es distinto de 0. Y con eso se tiene lo que nos pedía el enunciado. ¿Cuál es el punto de aquí? Que en general no necesariamente en un único punto, sino que puede ser en más o en todo el dominio, la derivada de la función, o sea, la derivada del límite de la sucesión, no necesariamente conmuta, o sea, no necesariamente es igual que el límite de la derivada.
los operadores no necesariamente conmutan y para que lo hagan se requiere condiciones de convergencia de las series, que es lo que viene en unos ejercicios más adelante. ¿Se comprende la idea? ¿Hay alguna duda? ¿O alguien que esté copiando igual? Ahí dice, además, f' de x, ¿cierto? Sí, F'. Vale, y estoy terminando de copiar. Sí, tranqui. Pedro, ¿por qué hace extender la f de x a cuando x tiende a infinito, a más o menos infinito y n también? Ya, eso es porque tengo que considerar los casos extremos de R. En general tengo que considerar aparte los extremos de un intervalo. En este Ujú. caso, como los extremos de los reales son los infinitos, por así decirlo, tengo que ver que efectivamente se cumplen los infinitos para poder decir que se cumplen todos los reales. Ya. Oye, la última parte dice de fn, ¿cierto? Fdn. Sí, la derivada de la función que dependa a su vez de n. Ya vale, gracias, termina entonces. Ya está. Seguimos entonces. En la 3 nos pide, escribo ahí arriba, hallar el dominio de convergencia de la serie desde 1 infinito de n factorial por x a la n y de 1 infinito de x a la n partido n. En primer lugar, ¿qué tipo de series son estas? De potencia. De potencias. ¿Y cómo se definen en general las series de potencias? A sub n y el término a la potencia, ¿no? Sí. Es hacer esto infinito desde n igual a 1, n igual a 0, es indiferente, de a sub n, x menos x0 a la n. El dominio de convergencia o radio de convergencia de una serie de potencias se puede obtener como dominio o radio de convergencia es d igual a que x está en x0 menos r, x0 más r abierto, donde r es igual a el límite cuando n tiende a infinito de a sub n dividido a sub n más 1 o el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre raíz de a sub n. ¿Y esto les suena? No. Todos los criterios del país y el cociente, ¿no? Sí, criterio de raíz y del cociente, que es lo mismo que 1 partido L, donde L es el de estos criterios. Vale decir que los casos extremos, o sea, este cálculo nos asegura convergencia dentro de ese intervalo. En los extremos del intervalo deben analizarse aparte. Los extremos de los intervalos
deben calcularse aparte. Ahora sí, con esto previo, podemos ir al problema. En la primera serie, tenemos que A sub n será igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la solución presente? 1. No, En factorial. n factorial. ¿Y cuál sería mi x0? ¿Cero? No. Sí, 0. Porque el x no está sumado ni restado a ningún número. Luego, mi r será el límite cuando n tiende a infinito de... ¿Cuál criterio me conviene? Cociente. Cociente. O sea, el valor absoluto de n factorial sobre n más 1 factorial. Que, como ya sabemos, será el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Porque se cancelan los n factorial y esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir que el radio de convergencia sea 0? Que la serie va a converger solo en x0. Para cualquier otro valor de x, la serie no va a converger. Perdón, en x igual a x0. Porque, por ejemplo, si tomo x igual a 1, va a ser 1 por infinito, que eso va a diverger. Esa es como la idea general. Cuando x es igual a 0, solo va a converger en un único punto. Y para este otro caso tenemos... ¿Cuál sería mi A sub n en la segunda serie? 1 sobre n. 1 sobre n. ¿Y mi x0? 0. 0. Así, r será el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n sobre 1 sobre n más 1. Que esto es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 partido n, que esto es igual a límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n, que esto es 1. O sea, la serie converge en el intervalo abierto menos 1,1. Como tal, ahí tengo mi radio de convergencia, pero me falta evaluar los extremos. Así que tenemos que probar para los extremos. Si x es igual a menos 1, la serie va a quedar como la serie de menos 1 a la n partido n. Que esto, como ya calculamos en la guía anterior, y como está en el apunte, es la serie armónica alternada que converge cuando n es par. Pero en esencia podríamos decir que converge. Por criterio de Leibniz. Pedro, ¿Sí? tanto en esta serie como en la anterior, el criterio del cociente lo aplica solamente para el A sub n, no para el término general completo, incluyendo la n. Claro, solo para la sub n. Porque Ya. a partir de él puedo obtener para qué valores de x se cumple. Y si tomo el término completo, ¿podría hacerlo también o no? No sé la verdad. Siendo honesto, no lo sé.
Es que el teorema está definido así. Es más que nada por eso. Sí, es que o sea, estaba revisando la clase y, o sea, como Ujú. el PDF que subió el profe y, ah, mm, o sea, como que creo entender que es lo mismo que estás diciendo tú, o no sé si está tomando el término completo. Eh, Según dice el apunte, ¿Mm? considera la sub n solamente. Comprendo. Pero no sabría decirte si funciona cuando consideras el x menos x0 a la n, como digo. Ya. Por otro lado, si x es igual a 1, la serie va a ser la serie armónica, que es la serie más famosa que diverge, que puede ser probado por criterio de la integral y que está probado en el apunte. Así, el dominio de convergencia van a ser los x en menos 1,1 incluyendo el menos 1. ¿Alguna duda de cómo se aplica esto? ¿O alguien que esté copiando todavía? Ya. Sí, no hay problema, avísame cuando estés listo nomás. Ya está, dale. En todo caso, acuérdense de que después el profe sube, se supone, los PDF. Aunque sé que no subí el de la semana pasada todavía. Pero tienen el link y los puedo mandar de nuevo para en donde está ordenadito esto. Creo que dijo que no había pauta para el de la semana pasada. O sea, sí me dijo que no estaba tan al día con las pautas, pero el tema es que yo le mandé el PDF y no lo subió tampoco. Así que por eso más que nada. Pero ya está, sigamos mientras. El 4 nos dice estudiar la convergencia en mismo momento, absoluta y uniforme de. Voy a llamar al tiro las series S1 igual a la serie 2 a la, perdón, 2 a la n dividido n factorial seno de nx y s sub 2 igual a la serie de 3 a la n dividido n a la n 1 más coseno cuadrado de x. Bueno, ¿se acuerdan qué significa que una serie converja absolutamente? Que su valor absoluto, ¿no? Cuando lo sacáis como valor absoluto para convergente, ¿no? Sí, que la serie su valor absoluto converja. Así que primero vamos a estudiar la convergencia absoluta de las series. En primer lugar,
tendríamos para S1 la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 2 a la n dividido n factorial seno de nx. Esto podemos aplicar un criterio de comparación, que es acotarla por una serie, mayorando por una serie y que esta serie converja. ¿Qué serie podría mayorar a esta? ¿Cuánto es el valor absoluto de seno? ¿Por qué está acotado? 0 y 1. O sea, el valor absoluto de seno es menor o igual a 1. O sea que esta serie, por consecuencia, es menor o igual a 2 a la n partido n factorial. Pues, seno de nx es menor o igual a 1 para todo n en n, para todo x en r. Y bueno, esta serie es convergente. ¿Por qué? Del criterio del cociente. El límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1, que es 2 a la n más 1, dividido n más 1 factorial, por n factorial dividido 2 a la n, es el límite, cuando n tiende a infinito, de 2 dividido n más 1, que esto se va a 0 y es menor que 1, por lo cual converge según el criterio del cociente. Converge. Así, por un criterio de comparación. Y digo un criterio en vez de el criterio de comparación, porque en estricto rigor son 3 criterios de comparación distintos. Por un criterio de comparación. S sub 1 converge. Lo que implica que S sub 1, sin valor absoluto, converge absolutamente. Ahora, para poder ver si esta converge uniformemente, podemos usar el que se conoce como criterio M de Weierstrass, que nos dice lo siguiente. Criterio M de Weierstrass. Para los que tomen cálculo 4, esta cuestión se ocupa más de lo que parece. Si la serie de funciones es tal que primero converge puntualmente a S de X en un intervalo S subconjunto de R, o de forma más fácil de entender, esto es, que el límite de la función exista y que también cumpla que existe una serie numérica convergente y de términos positivos
a sub n tal que 0 sea menor que el valor absoluto de f sub n de x y que sea menor o igual a sub n, entonces la serie de funciones converge uniformemente. Es más palabrería que nada realmente el criterio. En este caso, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de f sub n en valor absoluto será, como es positiva, el valor absoluto es innecesario escribir. 2 a la n partido n factorial por seno de nx. Que esto lo podemos separar en dos sucesiones distintas por álgebra de límites. El límite cuando n tiene infinito de 2 a la n partido n factorial por el límite cuando n tiende a infinito de seno de nx. Y si recuerdan de cálculo diferencial integral, esta sucesión es acotada porque oscila entre menos 1 y 1 y esta es nula. ¿Por qué se preguntarán? Es simplemente porque n factorial crece más rápido que 2 a la n. Por lo cual, la parte de abajo se va a infinito más rápido que la de arriba, por así decirlo, con lo cual va a llegar a 0 primero que infinito. Y esto será igual a 0. Y como el límite es igual a 0, el límite existe. Y como el límite existe, se nos cumple la primera condición. Para la segunda condición, tenemos que ver lo que habíamos calculado al ver que converge absolutamente. Efectivamente, hay una sucesión, o sea, una serie que acota a la serie de funciones. Con lo cual, S1 cumple las hipótesis del teorema. Tengo una duda. ¿Sí? No bastaría con que sea, o sea, es que ya dijimos que era convergente absoluto. Entonces, sí o sí existiría un límite cuando, o sea, me refiero a cómo decirlo que si ya tenemos convergencia absoluta, no es necesario escribir esa parte del límite o igual. En estricto rigor, no, Em, tienes razón. Sí, tienes razón. Una serie que es absolutamente convergente es convergente. Sí, porque absoluto. Sí, Ya, bueno. Entonces ahí en habría realidad. que hacer la parte de que sea acotada, ¿no? Por una serie que es como lo Ujú. que hicimos al principio. Ya ven. Sí, era más que nada para explicitar esto. Sí, de hecho, después voy a hacer esa observación. En consecuencia, S1 converge uniformemente. Análogamente, para S2 tenemos, hay que acotar esta función de nuevo. Tenemos la serie del valor absoluto de 3 a la n dividido n a la n 1 más coseno cuadrado de x. Y esto es menor o igual que la serie de... ¿A alguien se le ocurre? Em, Convertir el 1 más coseno. No he dicho nada. 2 entonces. 2.
a la serie de 3 a la n partido n a la n por 2. ¿Por qué? Porque coseno cuadrado también está acotado entre menos 1 y 1. O sea, en realidad entre 0 y 1. Con lo cual, el mayor valor que puede tomar es 1. Y 1 más 1 es 2. Esto sería en realidad por la desigualdad triangular. Del criterio de la raíz, el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de 3 a la n partido n a la n por 2 es el límite cuando n tiende a infinito de 3 partido n por 2 elevado a 1 partido n. Y esto sería, por verlo de alguna forma, esto se iría cuando n va a infinito a 0. Y esto sería a 0. Y me quedaría, por así decirlo, una nula por una acotada. ¿Por qué? Porque 2 va a estar sí o sí entre 2 a la 0, que es 1, y 2, que es el mayor valor que puede tomar. Con lo cual, como es una nula por acotada, es 0. Con lo cual, del criterio de la raíz, esto significa que converge. Así, S2 converge absolutamente. Y como converge absolutamente, converge. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x es 0. O sea, existe. Y con ello se cumplen las dos hipótesis del teorema, con lo cual, por el criterio de M de Weierstrass, S2 converge uniformemente. ¿Se comprende la idea? ¿Alguna duda que haya quedado? De aquí, como comentario, sería que se puede concluir que la convergencia absoluta implica convergencia puntual, porque eso fuerza que el límite exista. Y, por ende, del criterio M de Weierstrass, converge uniforme. Lo que dice después de 1 converge puntualmente. Converge puntualmente a S de X en un intervalo S subconjunto de R. Que, como pongo después, la forma más fácil de entenderlo es que existe el límite. Esta es la definición más matemática que en realidad confunde más que lo que explica. Lo importante es que el límite de la función exista.
Acuérdense que esto, o sea, cuando copio los teoremas o los criterios, realmente estoy copiando literal lo que dice el apunte por sí. Al tiro sigo. Déjenme ver algo primero. Ya. ¿Puedo seguir? ¿O alguien está copiando todavía? Ya, sigo entonces. El 5 nos dice hallar el radio de convergencia de las series y estudiar su convergencia. Como les mencionaba cuando empezamos, le pregunté al profe si cuando dice estudiar su convergencia se refería a ver si era absoluta, puntual en el dominio, y no me contestó. Pero hay un teorema que nos dice que dentro del dominio de convergencia, toda serie es absolutamente convergente. Y en los extremos hay que evaluar caso a caso. Pero no había preparado la evaluación en los extremos, así que me voy a limitar a calcular los radios de convergencia. Después puedo hacerlo terminada la ayudantía como tal, pero cuando no lo tengo preparado prefiero para no estar perdiendo el tiempo complicándome. Tenemos, en primer lugar, la serie desde 1 hasta infinito de x a la n. En este caso, ¿cuánto es mi a sub n? 1. Y mi x0, 0. Como r es el límite de a sub n más 1 dividido a sub n, perdón, al revés, de a sub n dividido a sub n más 1, es 1. Por lo cual, la serie converge en menos 1,1. Y tengo que evaluar los casos extremos. Si x es igual a 1, tengo uno a la n, que es 1 más 1 más 1 más que es infinito. Con lo cual, la serie diverge. Por otro lado, si x es igual a menos 1, tengo la serie hasta infinito de menos 1 a la n, que es menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos Y esto me va a dar 0 si n es par y menos 1 cuando n es impar. O sea, la serie oscila dependiendo del valor de n. Y como infinito no puede terminar si es par o impar, tengo que la serie no converge. Ojo, no es que diverja, es que no converge. El oscilar no es que diverja, precisamente. Pero al no converger, me basta. Así, la serie converge únicamente para x en menos 1,1 abierto.
O sea, por el teorema que mencioné, converge absolutamente en menos 1,1. Hasta ahí, ¿alguna duda? También puedo Pedro, decirle ¿cuál un era el...? comentario. Tu primero? Disculpa, sorry. ¿Mm? El que sea, adelante. ¿Cuál era el teorema que habéis mencionado? Lo perdí. O sea, como tal, no es un teorema, es una propiedad que dice que en cualquier punto al interior del dominio, una serie de potencias es absolutamente convergente. Con lo cual, como convergen dentro de este dominio, es absolutamente convergente dentro de este dominio. Y tengo que analizar aparte los extremos. Ese era el teorema nomás. Está en la página 102 del apunte, por si acaso. Dale, gracias. Dale. Martín, ¿te iba a mencionar algo? Sí, era un comentario que por series geométricas igual salía. No, claro, pero en este caso era para verlo como serie de potencias. Claro. Sí, claro, como serie geométrica esta es la típica. Ya. Es una tontera, pero para ser consecuente con lo que tengo escrito. La segunda serie nos dice que de la forma x más 1 a la n dividido n por 2 a la n. ¿Cuánto es a sub n? 1 sobre n, 2 a la n. Y en este caso, ¿cuánto es mi x0? 1, Menos 1. sí, menos 1, porque es x menos Porque x sub eso, 0. porque la serie de potencias es x menos x sub 0. Así como r es límite cuando n tiende a infinito de a sub n dividido a sub n más 1 es límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por 2 a la n más 1 dividido n por 2 a la n. Con lo cual el 2 va a quedar como constante y lo puedo sacar del límite. 2 veces límite de n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n. O sea que el límite es 2. Esto quiere decir, la serie converge en el intervalo x0 menos r, x0 más r, que en este caso es menos 1 menos 2, que es menos 3, y menos 1 más 2, que es 1. Y ahora analizamos los extremos. En los extremos, cuando x es igual a menos 3, nos queda la serie de menos 2 a la n dividido n 2 a la n. Puedo separar esto en menos 1 a la n por 2 a la n, con lo cual se va a cancelar con el de abajo, y me va a quedar la serie armónica alternada, la cual converge, como ya hemos hablado. Y por otro lado, cuando x es 1, me va a quedar la serie de 2 a la n dividido n2 a la n, que es
la serie armónica, la cual diverge. Por lo tanto, la serie converge en el intervalo menos 3,1, o sea que converge uniformemente, perdón, absolutamente en menos 3,1. Y esto era lo que me faltaba. La serie, esto es otra propiedad que también tiene el apunte, y esa era la que estaba buscando y no encontraba. Una serie de potencias es uniformemente convergente en cualquier intervalo cerrado del dominio de convergencia. O sea, no es uniformemente convergente en este dominio, sino que tiene que ser un cerrado. Puedo elegir un subconjunto y me va a funcionar, pero no en este caso. No lo es en todo su dominio. Y ese era el comentario que me faltaba. Y aparte tenemos en la C la serie x menos 3 elevado a 2n dividido n más 1 logaritmo natural al cuadrado de n más 1. Aquí algo que se recomienda un poco es hacer un cambio de variable. Sea y igual a x menos 3 al cuadrado. Con lo cual va a quedarnos la serie de i a la n dividido n más 1 logaritmo natural al cuadrado de n más 1. Así en este caso, i sub 0 será 0 y a sub n será esta cosa, 1 sobre n más 1 logaritmo natural al cuadrado de n más 1. Aquí ocupamos nuevamente cociente y nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de n más 2 logaritmo natural al cuadrado de n más 2 dividido n más 1 logaritmo natural al cuadrado de n más 1, que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 partido n dividido 1 más 1 partido n por logaritmo natural de n más 2 dividido logaritmo natural de n más 1 al cuadrado. En este caso, por un lado, el límite cuando n tiende a infinito de n más 2, perdón, lo había escrito ya como 1 más 2 partido n dividido 1 más 1 partido n, que es 1. Por otro lado, límite cuando n tiende a infinito de logaritmo natural de n más 2 dividido logaritmo natural de n más 1. Esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes? L'Hopital. L'Hopital. Por L'Hopital me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 dividido n más 2, que se parece bastante, por no decir que es el mismo pero invertido que el anterior. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n, 1 más 2 partido n, que es 1.
Si se fijan, el hecho de que está al cuadrado es simplemente que es un producto. Por lo cual, por álgebra de límites, el límite va a ser 1 por 1 por 1, con lo cual va a ser 1. O sea, como los límites existen por separado, y convergen, su producto existe. Así, nuestro radio de convergencia va a ser 1 por 1 al cuadrado, que es 1, directamente. O sea, la serie converge en I en el intervalo menos 1,1 abierto. Pero mi variable original no es I, es X. Con lo cual, va a quedar como el valor absoluto de I es menor que 1. O sea que X menos 3 al cuadrado, que es siempre positivo en los reales, es menor que 1. O sea que si aplico raíz, el valor absoluto de X menos 3 es menor que 1. O sea, menos 1 es menor que X menos 3, es menor que 1. Y si sumo 3 a ambos lados, X está en el intervalo 2,4. Simplemente devolví mi cambio de variable a la variable original. Ahora, si nos fijamos bien, en los extremos, la serie se va a convertir en la misma para ambos casos, porque 2 menos 3 es menos 1, al cuadrado es 1, y 4 menos 3 es 1. Así, en los extremos, nos queda la serie de 1 sobre n más 1, logaritmo natural al cuadrado de n más 1. Y como ya vimos, no podemos aplicar el criterio del cociente, porque el radio de convergencia es 1. O sea, si R es igual a 1, quiere decir que L de este criterio es 1. O sea, no concluye. ¿Aquí qué criterio podríamos usar entonces? ¿Cuál se les ocurriría usar a ustedes? ¿Alguna idea? Integral no. Integral. Sí, integral. Fíjense, el criterio de la integral no queda algo tan feo. Nos queda integral de 1 a infinito de x más 1, logaritmo natural al cuadrado de x más 1. Y aquí puedo hacer un cambio de variable. Sea u logaritmo natural de x más 1. ¿Y cuánto va a ser de u? De x sobre x más 1. O sea, me va a quedar la integral entre logaritmo natural de 2 e infinito de u sobre u cuadrado. Y esto es fácil de integrar, menos 1 sobre u entre logaritmo natural de 2 e infinito. Que esto nos va a dar 1 sobre logaritmo natural de 2. Y el punto es que converge, independiente del número que nos haya dado. Converge. Como la integral converge, la serie converge en x igual a 2 y en x igual a 4. Por lo tanto, la serie
converge para X en 2,4 abierto, o sea que en este intervalo converge absolutamente y uniformemente. ¿Por qué? Porque es un intervalo cerrado. O sea, puede aplicar la propiedad que dice que lo hace en cualquier intervalo cerrado del dominio. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya quedado bien claro? ¿Alguien está copiando todavía? Ya. ¿Sí? Tranquilo. Por si acaso, acuérdense de que iban quedando las guías que yo voy haciendo. Es como la pauta en la que me estoy basando cuando estoy haciendo la ayudantía. A veces tienen errores que corrijo después, pero eso es lo que les va a subir el profe cuando lo sube. Por si en algún momento no lo ha subido como ahora o algo así, tienen de referencia. Ya está, bueno. El ejercicio 6 nos dice: desarrolle en serie de Taylor las funciones uno sobre 1 más x cuadrado y arco tangente de x, indicando el dominio de validez del desarrollo. Utilizar estos resultados para demostrar que pi cuartos es igual a 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7 más 1/9 menos bla bla bla. Viendo esto, ¿qué se les ocurriría? Así en primera instancia. Lograr encontrar la derivada enésima de esa función, pero está peludo. Sí, cierto. O sea, como recordatorio general, la serie de Taylor de una función es f de x igual a la sumatoria hasta infinito, desde n igual a 0, no desde n igual a 1, de la derivada enésima en x0 por x menos x0 elevado a n sobre n factorial. Está complicado hacerlo directamente, ¿cierto? No está muy bonito.
Con lo cual, vamos a hacer un par de trucos. Bueno, en primer lugar, como no nos especifica en un x0, por mera comodidad vamos a trabajar con x0 igual a 0. No hay ningún motivo en particular, porque como digo, no nos lo indican. Bueno, sí hay uno, pero de momento no diremos nada. Nos va a simplificar las cuentas nomás. En primer lugar, ¿cómo es una serie geométrica, se acuerdan? ¿Qué forma tiene? R a la n. Y su suma está dada por 1 sobre 1 menos r, cuando el valor absoluto de r es menor que 1. ¿Cierto? Piensen en este cambio de variable. Sea y igual a menos x cuadrado. Se tiene 1 sobre 1 más x cuadrado, con este cambio de variable, es 1 sobre 1 menos y. O sea, es una serie geométrica. Desde 1 en realidad. De i a la n, con el valor absoluto de i menor que 1. De aquí podemos concluir que 1 sobre 1 más x cuadrado es igual a la serie hasta infinito desde n igual a 0 de menos 1 a la n por x a la 2n, donde x cuadrado es menor que 1, o sea, x es menor que 1. Y esta sería la serie de Taylor de esta función. Si se fijan, si hicieran la derivada término a término, les daría que es de esta forma. Y se evitaron todo el cálculo más complicado. Una consulta. ¿De dónde salió lo último? ¿Cuál parte? Lo de... Ya, cuando decimos que i es menor o igual a... O sea, el valor absoluto de i es Es menor menor o que igual 1. a 1. Sí, después de eso. ¿Cómo lo pasaste para decir lo de menos 1 elevado a n, x? Devuelvo el cambio de variable. Como i elevado a n es esto, o sea, como y es esto, tendría que y elevado a n es menos x cuadrado a la n. Es lo mismo que menos 1 a la n por x a la 2n. Ah, ya. Gracias. Dale. Y eso, como digo, se evitaron todo el cálculo más complicado. Y recuerden de todas formas que esto sería evaluando en x igual a 0, cada derivada. Y como sería solo la derivada del cociente, siempre que haya un signo menos. Por eso va el menos 1 que va alternando. Porque piensen, la derivada de 1 sobre 1 más x cuadrado sería menos 2x sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Ahí aparece el factor menos. Y si hicieran la segunda derivada también aparecería el factor menos y así ad infinitum. Bien, por otro lado, ¿se acuerdan cuál es la derivada de arcotangente?
1 sobre 1 más x cuadrado. 1 sobre 1 más x cuadrado. Que convenientemente se puede escribir como serie. Menos 1 a la n por x a la 2n con el valor absoluto de x menor que 1. La serie de Taylor, como dato, integrarlas, o sea, es integrable término a término. ¿Por qué? La serie de Taylor es una serie de potencias. Y las series de potencias cumplen la condición de que son integrables término a término en su dominio de convergencia. Con lo cual, dentro de su dominio, puedo llegar y hacer que arco tangente de x es la integral entre 0 y x de la serie de menos 1 a la n, t a la 2n, de t con t menor que 1. Como mencioné, dentro del dominio de convergencia, es integrable término a término. Es decir, si es integrable término a término, significa que integral y sumatoria conmutan. Esto es porque integrar término a término significa que puedo integrar el primer término, el segundo término, el tercero, y los voy sumando. Así, arco tangente de x es igual a la suma desde n igual a 0 de las integrales de menos 1 a la n, t a la 2n de t, que es la suma de menos 1 a la n integral de t a la 2n de t, que es la suma de menos 1 a la n por t a la 2n más 1 dividido 2n más 1 evaluado en 0 y x, lo cual es igual finalmente a la serie de menos 1 a la n x a la 2n más 1 dividido 2n más 1 para x menor que 1. Ahora solo nos falta evaluar en los extremos. En los extremos, para x igual a 1, me va a quedar la serie de 0 a infinito de menos 1 a la n dividido 2n más 1. Y me voy a saltar el cálculo, pero pueden ver que por Leibniz la serie converge. Leibniz. Por otro lado, para x igual a menos 1, me queda la serie de n igual a 0 infinito de menos 1 a la 3n más 1 dividido 2n más 1, que también converge. También por Leibniz. Así, arco tangente de x es igual
a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de menos 1 a la n dividido 2n más 1 por x a la 2n más 1 para el valor absoluto de x menor o igual a 1. O sea, incluye los extremos. ¿Y aquí qué podemos hacer para encontrar el pi cuartos con todo lo que tenemos? ¿De dónde puede salir? Arco tangente de 1. Arco tangente de 1. Arco tangente de 1 es pi cuartos. Y esto sería entonces, evaluando término a término, 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno menos, que era lo que se quería probar. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda que haya quedado, lo que sea? ¿Alguien está copiando todavía? Yo. Ya está. Los ejercicios que quedan son cortos, así que copien nomás, no hay apuro. Listo. Dale. Al tiro. Ya. El ejercicio 7 nos dice: calcule la suma x más x cuadrado medios más x cubo tercios más derivando término a término, obteniendo la suma de las derivadas e integrando después. El resultado final. Ok, entonces lo primero que hacemos es derivar simplemente. Derivando, tenemos S', lo voy a llamar a la suma de las integrales, 1 más x cuadrado más x cubo más, y esto lo vamos a escribir como serie de n igual a 0 de x a la n, que, como mencionamos anteriormente también, es una serie geométrica, con lo que converge en x menor a 1. En tal caso, la suma será 1 sobre 1 menos x. O sea, la suma de mi serie original, que es la serie desde n igual a 1 de la integral de 0 a x de x a la n de x,
que quede escrito también como desde n igual a 0, perdón, x a la n más 1 dividido n más 1, que cambiando índices la puedo dejar como desde n igual a 1 de x a la n partido n, va a ser la integral de la suma de 0 a x de 1 sobre 1 menos t de t. Aquí lo único que hice fue integrar a ambos lados. Y esto, puedo usar un cambio de variable de la forma u es igual a 1 menos t, y me va a quedar integral entre 1 y 1 menos x de menos 1 sobre u de u, que es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 1 menos x, o lo que es lo mismo, logaritmo natural de 1 sobre 1 menos x. Y así tenemos la suma de la serie que buscábamos. Como era una serie de potencias, podíamos hacer que la derivada y la sumatoria conmuten. Y por ende, también podemos integrar término a término sin destruir la convergencia de la serie dentro de su dominio. Hay que aclararlo para x menor que 1. Y por otro lado, el ejercicio 8 nos pide lo opuesto. Calcular la suma 1 más 2x más 3x cuadrado más, integrando término a término, obteniendo la suma de las integrales y derivando. Apliqué esto para x igual a 1/2. Integrando, tenemos que la suma de las integrales va a ser x más x cuadrado más x cubo más, que va a ser la sumatoria desde n igual a 1 de los x a la n, que como sabemos es 1 sobre 1 menos x, cuando x es menor que 1, su valor absoluto. O sea, es una serie de potencias, con lo cual puedo derivar sin destruir la convergencia de la serie dentro de su dominio de convergencia. O sea, la suma original va a ser la derivada de la sumatoria de x a la n, que es igual a la sumatoria de las derivadas que va a ser sumatoria desde n igual a 1 de nx a la n menos 1, que lo podemos escribir más bonito como la sumatoria es de n igual a 0, de n más 1, x a la n, para que tenga forma de serie de potencias. Y esto va a ser igual a la derivada de la suma, 1 sobre 1 menos x, que va a ser 1 sobre 1 menos x al cuadrado para x menor que 1. Aplicando a x igual a 1/2, nos queda que la serie de n más 1 elevado a 1/2 a la n va a ser 1 más 1 más 3/4 más 4/8 más, o lo que es lo mismo, 1 sobre 1 menos 1/2 al cuadrado
que va a ser igual a 4. Hice los dos ejercicios de una porque en esencia eran muy similares. Así que ahora, ¿alguna pregunta de alguno de ellos dos? ¿Algo que no haya quedado claro? Lo que sea. Voy a dejar de grabar mientras tanto.